El fuego de la prueba. El fuego de la prueba. Alabado sea Dios. Sobre eso queremos compartir en la tarde de hoy. El fuego de la prueba. El texto está en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 12 al 19. Primera de Pedro, capítulo 4, versos del 12 al 19. El fuego de la prueba. Dice la palabra de Dios: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amén. Amén. Muchos creyentes en el día de hoy piensan que porque están en Cristo ellos no van a sufrir o no van a padecer. Incluso hay un falso evangelio que se ha diseminado por todo el mundo, llamado el evangelio de la prosperidad, si se le puede llamar así, que le está diciendo, los que predican este falso evangelio, le están diciendo a la gente que el deseo de Dios es que todos nosotros seamos exitosos en este mundo. Y yo me refiero al éxito tal como lo definen los del mundo, ¿verdad? Es decir, estos falsos predicadores le dicen que usted nunca se va a enfermar. Fíjese. Y dicen que usted va a ser próspero económicamente hablando. Y que a usted le va a ir de maravilla en este mundo, dicen ellos, porque como usted es un hijo de Dios, usted tiene derechos legales. Fíjese. Los cuales dicen ellos que usted le puede reclamar a Dios. O sea, poniendo a Dios como el sirviente y a la criatura como el centro del asunto. Y déjeme decirlo alto y claro. Esto es totalmente falso. Totalmente falso. Dios puede sanarnos. Claro que sí. Dios tiene poder para sanarnos. Dios puede prosperarnos económicamente hablando. Claro que sí. Pero esa no es la principal razón por la cual Cristo nos salvó a nosotros. No lo es. Usted y yo fuimos salvados para ser testigos de Cristo a un mundo que está en tinieblas.
a un mundo que está en tinieblas. Usted y yo fuimos salvados para predicar el evangelio a un mundo que está dominado por el diablo y por todos los demonios que están con él. A un mundo que odia a Cristo. Y eso implica que ese mundo va a rechazar, se va a oponer, no va a aceptar a todo lo que tenga que ver con Cristo. Eso nos incluye a usted y a mí. En otras palabras, eso quiere decir que vamos a sufrir. Vamos a sufrir. Seguir a Cristo implica sufrir. Escuche. Seguir a Cristo implica sufrir. El evangelio es libertad del pecado. El evangelio trae gozo al saber que somos hijos de Dios y que vamos caminando hacia nuestra patria celestial. Eso trae gozo al corazón. Pero el evangelio también implica caminar por un camino estrecho y angosto. Es decir, llenos de dificultades, de problemas, de obstáculos en este mundo que van a traer sufrimiento al corazón humano. Una de las cosas que más valoro de Cristo es que Él nunca nos engañó. Nunca. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Mis amados, el único lugar donde los creyentes no van a sufrir nunca es en el cielo. Es el único lugar. Cuando usted y yo lleguemos allá, dice la Biblia que el propio Jesucristo va a enjugar todas nuestras lágrimas. Allí no habrá muerte, ni dolor, ni sufrimiento. Allá habrán pasado todas las cosas de este mundo, todo, amado hermano. Pero mientras estemos aquí, de este lado de la eternidad, usted y yo vamos a sufrir. Vamos a sufrir. Así que si hay algo para lo cual tenemos que prepararnos en este mundo, es para el sufrimiento. Es para el sufrimiento. Pero lo bendito de todo esto, hermanos, es que no estamos solos. Jesucristo dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Amén. Es decir, que aquel que nos dijo, no se preocupen por las aflicciones porque yo he vencido el mundo, ese está con nosotros todos los días. Por eso es que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El sufrimiento del cristiano, amados hermanos, en este mundo es una realidad. Pero la victoria también es una realidad. El apóstol Pedro, el escritor de esta porción bíblica que leímos, le escribe a hermanos que están en la dispersión. Es decir, a los que estaban en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y Bitinia. Y les escribe para que ellos puedan entender una verdad, una realidad de todos los cristianos. Y es que vamos a pasar por sufrimientos producto a nuestra fe en Cristo. Porque si el mundo rechazó a Cristo, el mundo va a rechazar a los cristianos. Entonces, tenían que entender, amados hermanos, que íbamos a pasar por tribulaciones producto a nuestra fe. Y él escribe para que sepan esto y para que se alienten en medio de la circunstancia que atravesaban, porque estaban atravesando una gran persecución. Y las palabras son apropiadas, una gran persecución. La historia dice, amados hermanos, que Nerón, aquel emperador romano, perverso como él solo, hermano, quemó la ciudad de Roma. Y la quemó porque él tenía un afán perverso de construir y edificar, y como ya no podía edificar más en Roma, pues la quemó, la destruyó para construir más. Fíjese. Y cuando esto ocurre, los romanos están muy amargadísimos con él porque están perdiendo sus casas, están perdiendo su cultura, están perdiendo todo, su religión, todo. Así que Nerón necesita
que la gente mire para otro lado y que le eche la culpa a otro de lo que él causó. ¿Y a quién le echó la culpa Nerón? A los cristianos. Comenzó a decir que eran los cristianos los que habían quemado la ciudad de Roma. Así que comenzó una de las grandes persecuciones contra el cristianismo en todo el imperio romano. Al punto, hermanos, que agarraban los cristianos y los ponían en los postes de la ciudad de Roma y los prendían como si fueran unas teas ahí para que alumbraran la ciudad por la noche. Así morían los cristianos. Otros morían en el circo romano. La persecución comenzó a extenderse a todo el imperio y por esa razón llegó hasta el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Un odio terrible contra los cristianos. Y Pedro, como un buen pastor que trata de apacentar al rebaño, él deseaba fortalecer a los hermanos. Por esa razón le escribe esta carta y les dice, les alienta a tener 4 actitudes necesarias para ser triunfantes en medio de la persecución. Fíjese, 4 actitudes que eran muy necesarias. Y yo quiero decirte que hoy Dios quiere darnos esas herramientas a nosotros. Nos quiere dar esas 4 actitudes que son muy necesarias para cuando estemos atravesando por situaciones producto a nuestra fe en Cristo, pues que le echemos mano a esas 4 herramientas y poder ser victoriosos en medio de la tribulación por nuestra fe. Amén. ¿Cuántos quieren conocer esas actitudes? La primera de esas actitudes que le dice Pedro a ellos: no se sorprendan de la persecución. Escuchen, no se sorprendan de la persecución. El cristiano debe esperar que esto ocurra. El cristiano debe esperar que sea perseguido por su fe. No se debe sorprender. Wow, se le fue de las manos esto a Dios. ¿Y qué está pasando? ¿Dónde está Dios? No. No se sorprenda. El cristiano debe esperar que sea perseguido por su fe. Mire lo que dijo Pedro en el versículo 12. Capítulo 4, verso 12. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Fíjese, hay un viejo refrán que dice por ahí: guerra avisada no mata soldado, ¿verdad? Así que usted debe de entender que una vez que usted se convierte a Cristo, usted será perseguido por su fe. No es nada nuevo debajo del sol. Es lo normal que le ha ocurrido a la iglesia de Cristo desde que nació hasta el día de hoy. O sea que no tenemos que sorprendernos si el día de mañana nos prohíben aquí a adorar y alabar a Dios y ya hay persecuciones solapadas en este país, en otros lugares es mucho más abierta, pero el cristiano tiene que entender esa verdad. No se debe sorprender si somos perseguidos por causa de nuestra fe. Dice: no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Así que si alguien se burla de usted por ser cristiano, ¿verdad? Eso está en el nivel elemental de la persecución. Pero se pueden burlar de usted por ser cristiano, ¿verdad? O si le cierran las puertas en algún trabajo por causa de su fe, no debería pasar, pero pasa, ¿verdad? O si quizás usted va preso por defender las doctrinas bíblicas, y eso puede pasar y está pasando en muchas partes del mundo. Y ya como estamos en el día de hoy, usted no puede hablar abiertamente de ciertos movimientos que hay por ahí, de banderitas y cosas, ¿verdad? ¿Sabe a lo que me refiero? Porque si habla libremente, dice que usted es un odiador, que usted no tiene amor, que no es tolerante y puede ir hasta preso. Fíjese. Es decir, que
Son cosas que pueden pasar. Incluso pueden venir a prisiones. Pueden venir te pueden ejecutar. Te pueden quitar la vida por causa de tu fe. Eso es una persecución. De hecho, hermanos, hay partes de este mundo donde nuestros hermanos en Cristo lo están padeciendo. Donde ellos saben que si se convierten a Cristo hoy, mañana pueden amanecer muertos. Eso está pasando, hermano. Así que no se asombre de estas cosas. Es el precio que se debe pagar por ser un seguidor de Cristo. Si alguno no está dispuesto a pagar el precio, no puede ser un discípulo de Jesús. Jesús lo dijo. El que pone la mano en el arado y mira atrás, dice, ese no es acto ni digno de mí, ni acto para entrar en el reino de los cielos, ¿verdad? El que pierda su vida, dice Jesús, por causa de mí la hallará, mas el que gane su vida la perderá. Así que en este camino tenemos que estar dispuestos, amados hermanos, a padecer por causa de Cristo. Y hasta ahora, gracias a Dios, estamos disfrutando de cierta paz en esta nación para adorar a Dios. Pero eso puede cambiar. Eso puede cambiar. Y cuando eso cambie, entonces veremos si realmente usted está dispuesta a seguir a Cristo. ¿Verdad? Así que imagínense, Jesucristo dijo, si en el árbol verde hacen estas cosas, dice, en el seco que no se harán. Si Él, amados hermanos, siendo absolutamente santo, puro, justo, inocente, y le escupieron el rostro, lo golpearon, lo crucificaron, se burlaron de Él, lo mataron, siendo Dios, siendo inocente, siendo puro, siendo justo. Si lo hicieron con Él, ¿qué usted puede esperar para nosotros? ¿Qué usted puede esperar para nosotros, hermano? Alabado sea Dios. Así que la Biblia, escuche lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 10, verso 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Es decir, que Jesús lo que hizo fue bienes. Jesús sanó a los oprimidos por el diablo, Jesús lo liberó. Hizo milagros por doquier, sanó a los ciegos, a los leprosos los limpió, muertos resucitó. Jesús hizo el bien. Y en cambio, ¿qué recibió? Menosprecio, la muerte. Así que ese pueblo que recibió tantos bienes y recibió tanta misericordia de parte del Señor, cuando tuvieron que escoger entre Barrabás y Jesús, ¿a quién escogieron? A Barrabás. A Barrabás. Así que no esperes que te van a dar un mejor trato a ti. No debería sorprendernos. Si lo hicieron con Cristo, lo van a hacer con sus seguidores. Amén, hermanos. Así que el cristiano debe entender que el mundo odia a Cristo y por eso rechazan a sus discípulos. Usted y yo fuimos enviados a predicar, amados hermanos, a un mundo que está dominado por el diablo. Yo quiero que usted entienda eso. Está dominado por el diablo. Si usted comienza a ver las noticias, todas las cosas que están pasando en este mundo, usted dice, no puede ser normal que un hijo mate a su madre. No puede ser normal que un padre mate a su hijo, que una mamá abandone un niño en un cesto de basura. No puede ser normal. Es un mundo dominado por el diablo. Y usted y yo fuimos enviados como ovejas en medio de lobos. Así dijo Jesús. Es un mundo que ama su pecado y que no quiere ser corregido. No quiere que lo saquen de allí. Ellos aman el pecado. Aman el alcohol, aman las drogas, aman la prostitución, lo aman.
aman el dinero, aman su música corrompida, la aman. Y usted y yo fuimos comisionados por Cristo para ir a ese mundo y decirle arrepiéntanse de eso. ¿Usted cree que nos van a recibir bien? ¿Usted cree que la gente va a decir, oh sí, bienvenidos, vengan? Oh, que me hacía falta ese mensaje. ¿Usted cree que van a abrir sus brazos, hermano, para decir bienvenidos a mi casa? ¿Usted cree que van a hacer eso? No. Entonces, deberíamos saber de antemano que nos van a perseguir, que nos van a rechazar. Y en algunos lugares nos van a matar. Está profetizado. O sea, no deberíamos sorprendernos de que estas cosas ocurren. Es lo normal. Usted puede ir a un lugar a predicar el evangelio, tocar la puerta, y cuando te abren y tú le vas a hablar, no, y te hablan una grosería y te tiran la puerta en la cara. Y eso es lo mínimo que te pueden hacer. Porque hay lugares que te agarran y te matan, literalmente. Entonces, el cristiano no debería asombrarse de que estas cosas pasan. No, hermanos. Así que en lugar de quejarnos y de llorar y decir, ay, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué me rechazan? ¿Por qué si yo quiero hacerle el bien? ¿Por qué me rechazan? En vez de eso, amados hermanos, nosotros tenemos que decirle a Dios gracias porque si tú padeciste y fuiste valiente y llegaste al fin, nosotros también en tu nombre. En el nombre de Jesús. Así que, mis hermanos, entendámoslo de una vez. Estamos en medio de un mundo que a lo bueno, ¿cómo le llaman ellos? Malo. Y a lo malo, ¿cómo le llaman ellos? Bueno. A la luz le llaman tinieblas y a las tinieblas le llaman luz. A lo dulce ponen por amargo y a lo amargo como dulce. Ese es el mundo en el cual tú y yo nos movemos y tenemos que predicar a Cristo. Mire, para que usted pueda entender lo torcido que está este mundo y lo mal que está este mundo, escuche lo que el propio apóstol Pedro dice en su carta, en 1 de Pedro capítulo 4, verso 4. Miren lo que dice, a estos, o sea, a la gente del mundo, dice, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Es decir que dice, pero ¿qué le pasa a este? ¿Por qué? ¿Por qué no puede tomar una botella de alcohol conmigo? ¿Verdad? ¿Y qué le sucedió? Así están los antiguos amigos, ¿verdad? Del creyente en este mundo. Esa gente cuando nos ve a nosotros ahora de una manera diferente, porque Cristo nos llamó de ese mundo, nos escogió y nos santificó, nos hizo nueva criatura, hemos nacido de nuevo. Dice la Biblia que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y ahora esos amigos del mundo dicen, ¿pero y qué le pasa a este? Están sorprendidos. Incluso algunos hasta ofendidos y hasta resentidos, yo diría, hermano, porque ya no queremos compartir con ellos. Y se asombran de que nosotros no queramos hacer las mismas maldades que ellos hacen. O sea, cuando la Biblia dice que ellos corren en el desenfreno de disolución, está hablando como de un grupo grande de personas que va directo a un abismo, a caerse en el abismo, y ellos se extrañan de que nosotros no querramos también ir al abismo. Y entonces nos ultrajan, entonces se burlan, entonces dicen cosas de nosotros, ¿verdad? Así que si tú eres cristiano, tú debes esperar un rechazo frontal y abierto de este mundo. Si tú lo eres de verdad, tú tienes que esperar eso. Que el mundo te rechace. Quizás por un poco tiempo haya paz.
Quizás por un poco tiempo haya cierta convivencia, ¿verdad? Pero recuerda que Cristo dijo, el mundo ama lo suyo. ¿El mundo qué? Ama lo suyo, pero aborrece lo que no es de él. Dice Cristo, si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Es decir, si no recibieron mi palabra, tampoco van a recibir la vuestra. Apenas tú comiences a predicar el evangelio, hermano, te van a decir, no. Yo no quiero oír de eso. Y allí se acabó la pequeña armonía que había. Alabado sea Dios. Así que Pedro nos está diciendo aquí que si queremos ser victoriosos ante la persecución, lo primero que debemos hacer es no asombrarnos, sino más bien esperar que esto ocurra. Hermano, cuando te escupan el rostro, no te ofendas. A Cristo se lo hicieron. Si te dan quizás golpe físico por predicar el evangelio, no te ofendas. A Cristo se lo hicieron. No te asombres por eso. Si usted es de los que va a predicar, le tiran en la puerta en la cara, no se ofenda por eso. No se ofenda, no pierda la bendición, hermano. Es lo normal que ese mundo tiene para ofrecer. ¿Cuántos dicen amén? Ok, sí, tenemos que esperar que eso pase. O sea, no nos puede agarrar de sorpresa. Yo no sabía que esto era así. Yo no sabía que por ir a predicar el evangelio puedo parar en el calabozo de más adentro y con los pies en el cepo. Sí, esas cosas pasan. Esas cosas pasan, hermano. Allá va Pablo, echa fuera un demonio que estaba en una muchacha y por hacer ese acto de bondad de liberar a un cautivo, le cayeron a palo y luego para la calabozo de más adentro con los pies en el cepo. Eso es lo normal que puede pasar. Alabado sea Dios. Un mundo que está tan convulso, hermano, que Pablo llega a un lugar y hace un milagro en el nombre del Señor allí y la gente comienza a adorarlo a él y a Bernabé como si fueran dioses que bajaron de Júpiter y querían darle ofrendas y adorarlo y todo, y Pablo diciendo que no, y querían sacrificar animales allí a los hermanos y no, estos son dioses que bajaron en semejanza de hombre. Luego vienen los judíos, alborotan la ciudad y ¿qué hicieron? Apedrearon a Pablo. Así de loco está este mundo, hermano. Alabado sea Dios. Entonces, nosotros fuimos llamados a predicarle a ese mundo. No sé si entienden lo que quiero decir. Fuimos llamados a predicarle a un mundo que odia a Cristo y que va a rechazar a los cristianos. Así que lo normal es que nos persigan. Lo normal es que estas cosas pasen. La segunda actitud que debemos tener para ser victoriosos en medio de una persecución es regocijarnos en medio de la persecución. No he escuchado muchos amenes por ahí, pero regocijarnos en medio de la persecución. Primera de Pedro 4, 12 al 14 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que Pedro está diciendo aquí que en lugar de sorprendernos o quejarnos, ¿qué tenemos que hacer? Regocijarnos y gozarnos. Gozarnos. Amén, hermano. ¿Qué le dijo Pablo a la iglesia de Filipo? Gozaos. Y otra vez digo, regocijaos en el Señor siempre. Y cuando Pablo dijo eso, ¿dónde estaba? En una prisión en Roma.
Así que, amados hermanos, dice Pedro, no se asombren, no se quejen, no se amarguen. Más bien, si ustedes están siendo perseguidos por su fe en Cristo, gócense, gócense en medio de la persecución. La pregunta es, ¿será acaso que los cristianos somos masoquistas? Que nos encanta sufrir. ¿Será eso, hermano? No, no y mil veces no. ¿A quién le gusta sufrir, hermano? A nadie. A nadie le gusta sufrir, ¿verdad? Pero Pedro nos da aquí, amados, tres poderosas razones para que tú y yo nos podamos gozar en medio del sufrimiento, en medio de la prueba, en medio de esa persecución. Hay tres poderosas razones para gozar. Y la primera de esas razones es que somos participantes de los padecimientos de Cristo. Es decir, padecemos el mismo sufrimiento que soportó Jesús. ¿Cuál es ese? Consistió en padecer por hacer lo bueno. Padecer por hacer ¿qué? Por hacer lo bueno. Mire, el apóstol Pablo dijo algo tremendo. Dijo, de aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Y cuáles son esas marcas del Señor Jesús? Padecer por hacer lo bueno. Padecer por hacer lo bueno. Es decir, sufrir por predicar el evangelio. ¿Cuánto tuvo que padecer Pablo por predicar el evangelio? Hasta ser apedreado, como le dije. Esas eran marcas que él llevaba en su cuerpo por hacer lo bueno. Bendecir cuando te maldicen. Orar por aquellos que te ultrajan, te persiguen, que hablan mal de ti. Padecer por lo bueno es perdonar a los que te ofenden. Aquellos que te han hecho mal, que te han hecho la vida un yogur o un cuadrito, como se dice por ahí, hermano. ¿Verdad? Perdonarlos. Eso es padecer por hacer lo bueno. Alabado sea Dios. Así que si tú tienes este tipo de marcas en tu cuerpo, tú eres de Cristo. Tú eres de Cristo. Y tú estás padeciendo lo mismo que Cristo padeció. Yo no sé cuántos se alaban. ¿Cuántos alaban al Señor ahí? Jesucristo dijo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Qué dice Jesús? Tú eres un bienaventurado. Si se burlan de ti por causa de tu fe, eres bienaventurado. Si dicen cosas contra ti mintiendo por causa de Cristo, gózate, alégrate, porque hay un galardón grande para ti. ¿Dónde? En el cielo, amados hermanos. Hay un galardón esperando por ti en el cielo. Dice, porque así como te persiguen a ti, en esa misma dimensión persiguieron a quién? A los profetas. Es decir, que ahora nosotros estamos en medio de una compañía de héroes de la fe, que en el pasado fueron perseguidos por causa de Cristo y ahora lo somos nosotros. Es decir, que es el mismo pueblo, la misma situación que se va cumpliendo en todos los hermanos. ¿Qué tengo que hacer? Gozarme. Pero hay algunos de ustedes que pierden la bendición. Si alguien le tira la puerta en la cara, voy. Ay, Dios. ¿Verdad? Si algunos te escupen el rostro, wow. Que le libre Dios. ¿Verdad? Que hablen mal de ti, que te calumnien, sabiendo tú que es mentira. ¿Qué harías? Y ni hablar si lo que dice Cristo, si te están en una mejilla o en la otra. Alabado sea Dios. ¿Cuántos están dispuestos a padecer por causa de Cristo?
y a gozarse en medio de la tribulación y de los problemas. ¿Cuántos están dispuestos, hermano? Dice Cristo que esos son los bienaventurados. Para el mundo, ¿quiénes son los felices? No, para el mundo los felices y los dichosos son los que tienen mucho dinero, mansiones aquellas y carros y criados y cuantas. Esos son los felices, entre comillas, para el mundo. Usted y yo sabemos que no es así. Pero para Cristo, ¿quiénes son los felices? Los que son perseguidos por causa de su fe. Aquellos que son maltratados por causa del evangelio. Aquellos que pierden su vida por un testimonio fiel a Cristo. Dice Cristo, esa gente son felices. Es decir, que el concepto de felicidad del reino de los cielos no tiene nada que ver con el concepto de felicidad de este mundo. Así que si usted vino acá para buscar el concepto de felicidad del mundo, creo que se equivocó. Porque en este camino el concepto de felicidad es otro. Completamente diferente. Aleluya. Si tú estás padeciendo por causa de Cristo, tú eres un bienaventurado, un dichoso, un feliz. La segunda razón para gozarte en medio de la persecución es que dice Pedro que nos gozaremos grandemente cuando se revele a plenitud la gloria de Cristo. En otras palabras, cuando Cristo venga en su segunda venida, ahí se va a manifestar toda la plenitud de su gloria. Y en ese día el Señor te va a recompensar a ti. Alabado sea Dios. ¿Cuántos se gozan?
obedecer a los hombres antes que a Dios. Nosotros no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Así que vamos a seguir predicando el evangelio. Y lo siguieron haciendo, hermano. Lo siguieron haciendo. Ahora este Pedro, que atravesó por todo esto, le está diciendo a los hermanos, gócense en medio de la tormenta. Gócense, porque eso significa que el glorioso Espíritu de Dios reposa en ustedes. ¿Cuántos le alaban a él, hermano? Así que Pedro les recomendó a estos hermanos cuatro cosas, cuatro actitudes a los hermanos de la dispersión para que fueran victoriosos en medio de la persecución. La primera era que no se sorprendieran, sino que esperaran la persecución como algo normal. La segunda era que debían gozarse en medio de la persecución. Pero la tercera actitud era muy importante. Yo quiero que abran sus oídos, ¿verdad? En esta tercera actitud. Evaluar la causa de aquella tribulación. Evaluar la causa de aquella tribulación. Primera de Pedro capítulo 4, versos 15 al 18 dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Escuche, es importantísimo discernir la causa de la persecución o el sufrimiento que estás atravesando. Importante, para que no te confundas. Porque si tú padeces como cristiano, por causa de Cristo, por causa de la fe, por hacer lo bueno, amén, y dale gloria a Dios. Pero si el padecimiento es por causa de tu pecado, entonces arrepiéntete y vuélvete a Dios. No es lo mismo padecer como un ladrón, malhechor, etcétera, que padecer como cristiano. No es igual. Hay montones de creyentes que en el día de hoy están en el horno de sufrimiento porque en el pasado descuidaron su relación con Dios y pecaron. Por eso hoy están bajo disciplina de Dios. No es lo mismo, repito, sufrir por hacer lo bueno que sufrir por hacer lo malo. No es igual. Cuando un creyente sufre por hacer lo bueno, es consolado por el Espíritu Santo. Pero cuando un creyente sufre por hacer lo malo, es corregido y redarguido por el Espíritu Santo para que se arrepienta. Note usted, amados hermanos, que hay una diferencia cuando Pedro dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, dice, sino glorifique a Dios por ello. Quiere decir que si usted padece por hacer lo malo, entonces sí, debe avergonzarse. Si es como creyente, no. Glorifica a Dios. Pero si es como un creyente que ha pecado, ha hecho lo malo, entonces avergüéncese. Quiere decir que el Espíritu Santo te va a tratar hasta que te avergüences y te arrepientas del pecado. Por eso es importantísimo discernir el origen de ese sufrimiento. Porque si tú crees que estás sufriendo por ser cristiano, cuando en realidad estás padeciendo por hacer lo malo, no te vas a arrepentir y lo vas a volver a hacer. Alguno llevó una cruz aquí, pastor, y la cruz eres tú mismo. Tus malas actitudes de siempre, tus pecados de siempre. Esa es la mala actitud. Esa es la cruz que cargas, según tú. Entonces, algunos se confunden. No, es que yo, hermano, estoy
pasando tremenda tribulación por causa del evangelio, hermano. Y cuando tú profundizas, no es por causa del evangelio, es por causa del pecado y malas actitudes. Entonces tienes que discernir bien por qué te está viniendo ese sufrimiento, cuál es la causa, cuál es el origen. Pedro sabía muy bien de lo que estaba hablando, amados hermanos, porque todos sabemos aquí que Pedro fue zarandeado por el diablo, ¿recuerdan? Pedro fue zarandeado por el diablo, pero no por hacer lo bueno. Pedro fue zarandeado por el diablo porque él necesitaba una lección que aprender. Pedro era muy impulsivo y además era un poco orgulloso. Todos aquí se van a escandalizar de ti, pero yo no. Yo no. Entonces había que humillar un poco esa soberbia de Pedro. Y por eso vino el zarandeo. Y el zarandeo le produjo a él vergüenza y arrepentimiento. Amén, hermano. Sin embargo, escuche bien, sin embargo, la tradición nos dice que Pedro tuvo que contemplar la crucifixión de su esposa. Y él le decía a su esposa, acuérdate del Señor, acuérdate del Señor. Y 2 años después que escribió esta carta, le tocó a él ser crucificado. Tal como Cristo había profetizado. Pero dicen que cuando él fue a ser crucificado, dijo, no, yo no soy digno de morir como mi Señor, crucifíqueme con la cabeza para abajo. Entonces, hay una diferencia cuando tú padeces por causa de Cristo y cuando tú padeces por hacer lo malo. Hay una diferencia. Este tipo de sufrimiento que atravesó Pedro al ver a su esposa y él mismo en esa cruz fue muy distinto al sufrimiento que atravesó con el zarandeo. Muy distinto. Muy distinto. Por eso, si tú quieres ser un vencedor ante la tribulación, debes de saber cuál es la causa de ese sufrimiento. Alabado sea Dios. Porque si es por causa de Cristo, ¿qué debes hacer? Gozarte, hermano. Gozarte y alegrarte. Pero si es por causa del pecado, debes arrepentirte. Arrepentirte. Y esa es la manera correcta de vencer al sufrimiento y vencer la persecución. Pedro dice que es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, dice Pedro, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Pero este juicio que viene sobre la casa de Dios no es un juicio de condenación. No, porque ese juicio de condenación lo sufrió Cristo por nosotros. No, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Pero sí viene un juicio a la casa de Dios, que es la iglesia. Así que ese juicio se refiere al escarmiento o la purificación, digamos así, de la iglesia por la mano amorosa de Dios. Dios purifica a su pueblo. Yo sé que no os gusta mucho este mensaje, pero es la verdad. Dios purifica a su pueblo. Y Dios disciplina a su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Con su mano amorosa. Y eso es parte de su amor. ¿Cuántos dicen amén? Es parte de su amor. Ahora, no es lo mismo para los no creyentes. Porque el juicio para los no creyentes no es como el juicio para la iglesia. El juicio para los creyentes es condenación eterna por no arrepentirse de su pecado. Así que si Dios juzga de forma tan enérgica, digamos, y dolorosa a su iglesia que tanto ama, ¿cómo será entonces la furia de Dios sobre los impíos? Imagínense, agarraban a los cristianos, los ponían como una antorcha ardiendo.
los quemaban vivos. Esa es la iglesia del Señor y Dios permitía esas cosas a la iglesia que tanto ama. ¿Cómo será a los impíos? Porque el fuego que padecieron muchos cristianos es un fuego temporal. Pero el fuego de los impíos no. El fuego de los impíos es uno que nunca se apaga. Por eso a los no creyentes que están aquí en esta tarde, yo les invito a entregarse a Cristo. Entrégate a Cristo Jesús. Porque con Él el sufrimiento es para gozo. Pero sin Él el sufrimiento será para condenación. La cuarta actitud para ser un vencedor en medio de la persecución por causa de la fe es encomendarnos a Dios. ¿Encomendarnos a quién? Primera de Pedro 4:19 dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. En otras palabras, pongan sus vidas en manos de quién? En manos de Dios para que Él las guarde y las proteja. Estás sufriendo, estás padeciendo por causa de Cristo. ¿Qué debes hacer? ¿Salir corriendo? No. ¿Buscar ayuda en los hombres? No. ¿Qué debes hacer? Encomendarte a Dios. Mis amados, estás pasando por la prueba, clama a tu Dios. Estás por una angustia grande, clama a tu Dios. Confía en Él y Él va a pelear por ti. Ahora, escuche bien lo que voy a decir ahora. Sea que usted sufra por hacer lo malo o sufra por hacer lo bueno, clame a Dios en las dos circunstancias. Clame a Dios. David fue perseguido por Saúl. ¿Recuerdan ustedes eso? David nunca le hizo nada malo a Saúl, jamás. Pero el día que Dios lo libró de toda esa persecución y todo ese sufrimiento, David dijo algo. Segundo libro de Samuel, capítulo 22, verso 7, dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. ¿Qué hizo David en su angustia? Clamó a Dios. ¿Había hecho algo malo David? No, pero estaba en angustia. ¿Y qué hizo? Clamó a Dios. Y en el verso 17 y 18 dice, envió desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Si estás padeciendo, ¿qué tienes que hacer? Clama a Dios. Clama a Dios y espera en Él. Ahora, este otro clamor también es válido, pero vino de una manera diferente. Escuche usted a Jonás, el profeta Jonás, capítulo 2, verso 1 y 2 dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Así que, pero este Jonás está clamando no porque había hecho lo bueno y estaba padeciendo. No. Era porque había hecho lo malo y le tocó a Dios disciplinarlo. Amén. Y cuando estaba en el vientre del pez, en las profundidades, entonces clamó a Dios. Y se acordó de Dios y Dios lo libró. Amén. Así que si usted quiere ser un vencedor sobre el sufrimiento, encomiende su alma al fiel Creador, porque Él sabrá cómo librarle. Si usted es un creyente, debe de esperar que el mundo le rechace y le persiga. Pero aprenda a gozarse en medio de la persecución si ha sido por causa de Cristo. Gócese. Usted va a recibir una poderosa visitación del Espíritu de Dios en su vida y será consolado. Será consolado. No se olvide de evaluar la causa de ese sufrimiento o de esa tribulación. Eso es muy importante.
Y si ha sido por causa de su fe, gócese y alégrese. Pero si fue por causa de un descuido, arrepiéntase y arregle sus cuentas con Dios. En cualquiera de los casos, encomiende su alma al fiel Creador, porque nadie como Él sabrá ayudar. Amén. Así que, hermanos, para los creyentes que están aquí, Hebreos capítulo 12, versículo 2, para los creyentes dice, puesto los ojos en ¿quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, ¿qué pasó? Sufrió la cruz. Oiga, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, imiten a Jesús. Pongan los ojos en Cristo y hagan lo mismo que él hizo. ¿Qué hizo Jesús? Menospreció el oprobio. Porque él tenía una misión que cumplir, llegar a esa cruz. Y aunque iba a sufrir, se gozó. Porque iba a cumplir la voluntad del Padre. Pero ¿qué hizo con el oprobio? ¿Qué hizo con las ofensas? Con todas aquellas cosas. Dice, lo menospreció. No le dio lugar a eso. No le dio valor. Entonces, si estás padeciendo por ser cristiano, no le dé valor a las ofensas que te dicen. No le dé valor a las puertas que te tienen en la cara. No le dé valor a eso. Gózate imitando a Jesús. Amén. Y para los queridos amigos que están aquí, la Biblia dice, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres. Es decir, que una de las maneras en que Dios llama al hombre al arrepentimiento es por medio del quebranto, por medio del sufrimiento. Porque si no viene un quebranto, si no viene un sufrimiento, ese hombre no va a mirar al cielo. Así que si estás atravesando por un quebranto en el día de hoy y no has conocido a Jesús, es la voz de Dios que te está llamando para que seas salvo. La voz de Dios amorosa. Ese sufrimiento es parte del amor de Dios para que tú vengas a sus pies y te salves. Amén.